Bueno, hoy vamos a hablar de la exposición poética de la relación de José Vera Matos, que actualmente está en la Galería Nordenhake. Hola José, quería comenzar un poco hablando de un argumento que aparece reiteradamente en los escritos de Walter Mignolo, así como de otros teóricos de esta escuela de pensamiento de la modernidad y descolonialidad, donde el argumento habla de cómo cuando llegan los misioneros y bueno, los conquistadores también al Nuevo Mundo, los indígenas fueron calificados de pueblos sin escritura, cosa que ya en el siglo XIX fue mutando hacia los pueblos sin historia, porque al no haber tenido esa escritura, pues no tenían cómo escribir la historia. Y sin embargo, ahí también se emerge esta autoridad de Occidente para escribir la historia de quienes no la tienen. Entonces, me parece interesante la operación formal y conceptual que haces en tu trabajo, porque parecería apuntar muy directamente a este juicio de valor. Desde hace varios años has emprendido una labor de reescritura que trastoca esos sistemas de representación y presentación de la escritura occidental, ordenando textos a partir de formas propias de las culturas prehispánicas del imperio inca o tahuantinsuyo, como aquellas que aparecen en los tocapus, en los textiles paracas o el barrio tiahuanaco, así como en la arquitectura incaica. El tocapu, que ha sido analizado por especialistas alternativamente como un sistema de escritura, un código o un cifrado, se convierte en una forma también que utilizas de manera recurrente en tu trabajo. Y a través de esas operaciones logras tú recodificar estos textos, algunos de los cuales podrían describirse como textos que aunque intentan resarcir ese daño hecho por la empresa colonial y de restituir los conocimientos suprimidos o las epistemologías suprimidas por la lógica colonial, de cualquier manera están escribiendo esta historia de aquellos que no la tienen desde una perspectiva occidental. Así aparecen en tu trabajo autores como el antropólogo Claude Lévi-Strauss o también Michael Taussig o el sociólogo Tsvetan Todorov, para citar algunos. O también incluso en los textos que retomas de José Carlos Mariátegui y con su inflexión marxista traducida al contexto indígena del Perú. ¿Podrías hablar un poco más de este proceso y cómo articula este proceso tu trabajo? A mí algo que me ha interesado siempre en mi trabajo es la dependencia entre el texto y la imagen. Y aunque mi trabajo esté aparentemente más ligado a la escritura que a los aspectos figurativos del dibujo, el carácter gráfico de las piezas es una clave importante que me permite representar el contenido de los textos con los que decido trabajar, ¿no? Los textos que selecciono para una posterior transcripción. Lo que me interesa es hacer esta especie de ejercicio de retorno al momento en que la imagen cumplía la función de escritura. Entonces, en ese sentido, hay como una necesidad por establecer esta especie de diálogo tenso entre esa interpretación académica occidental de lo que una cultura representa y lo que las imágenes por sí solas son capaces de transmitirnos, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos una historia que la hemos narrado a través de las imágenes a lo largo de más de 4.000 años, ¿no? Entonces, los textos que selecciono para trabajar abordan distintos aspectos del impacto que tuvo la conquista el continente americano. Lo que más me interesa, más allá de ese choque, de ese primer choque violento, son las consecuencias y los fenómenos que surgen a partir de ese primer contacto, ¿no? Los aspectos relacionados a la violencia colonial y los movimientos de resistencia que han sucedido a lo largo de la historia, me parece que no solo se hacen evidentes en las guerras de conquista y en las luchas anticoloniales, sino que se manifiestan también en una serie de aspectos de la realidad cotidiana, donde estas tensiones entre lo civilizado, entre comillas, ¿no? Y lo salvaje, entre lo oficial y lo popular, lo indígena y lo occidental están en permanente tensión. Yo creo que la selección que hago de los autores y de los textos está condicionada en primer lugar por el contenido del texto, pero también las posibilidades visuales que el texto me permite para que yo pueda establecer esa especie de juego en el que pueda otorgarle la misma importancia al pensamiento académico que al resultado visual, ¿no? Que a las imágenes.
En este sentido, por ejemplo, la figura del tocapu es interesante porque muchos han intentado descifrarlo, no saben si es un sistema de escritura. De hecho, hace no mucho me leí un texto de Tom Cummings, un profesor de Harvard, justamente vinculando el tocapu con una máquina de cifras de Alberti y un tratado que él hizo de León Battista Alberti, y de cómo los españoles pues estaban como pensando que había un mensaje dentro de estos tocapus, y hace un análisis muy interesante de los que aparecen en el libro de Primera Crónica del Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, con estas máquinas de hacer cifrados de Alberti. Entonces me pareció como una conexión bastante interesante porque tú estás devolviéndole ese carácter que puede tener de texto, pero de texto cifrado, ¿cómo decir? Como un carácter discursivo de todo esto. Y estás haciendo esta operación inversa con un texto escrito de manera legible para nosotros, lo estás haciendo ilegible, pero dentro de un código diferente, ¿no? Entonces me parece interesante esa operación que haces con tu trabajo y de devolverle esa visualidad propia del tocapu, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por otro lado, las arquitecturas estaban pensadas también como un poco como libros, las arquitecturas del Imperio Inca, pero todas estas arquitecturas tenían una dimensión textual. Entonces, creo que estás recuperando eso, ¿no? Esa idea de que el texto puede existir en otras formas. Exactamente. Y lo que hago, por ejemplo, en el caso de la transcripción que hice precisamente de un libro de Richard Parra sobre la tiranía del Inca, la manera de diseñar la pieza era una pieza de casi 6 metros de largo que funcionaba como una especie de línea de tiempo, ¿no? En la que podías ver elementos de texto distribuidos de manera en columnas de texto, en contraposición con patrones que de alguna manera hacían referencia a la iconografía precolombina. Finalmente son imágenes en tensión, imágenes que construyen otra gran imagen. Otra cosa que resalta mucho en tu trabajo, pues previo a esa afinidad formal, por lo menos también con el universalismo constructivo de Torres García. Bueno, lo he leído también en algunos textos, que hay una relación. Si nos puedes hablar un poquito más de esa cercanía con el pensamiento y también con el trabajo visual de la Escuela del Sur. El uso de patrones geométricos prehispánicos, digamos, ¿no? De geometrías escalonadas, trapezoidales, si bien podrían ser un guiño, ¿no?, a la introducción de los principios del modernismo en América Latina y a la obra de Joaquín Torres García, también son un guiño y una aproximación a la aparición de esta nueva iconografía pensada y diseñada por corrientes de pensamiento indigenista más o menos por la misma época, que tenían como intención crear esta nueva identidad basada en el pasado glorioso. Como la revista Mauta, por ejemplo. Exacto, ¿no? Que finalmente termina convirtiéndose en una especie de caricatura de sí misma, pero me parece interesante utilizarla como un elemento que se opone a esto otro, ¿no? Que es la escritura, que utilizo como bloques de texto que se oponen a estos otros patrones. Digamos que esos elementos me sirven para establecer este escenario de tensión entre estas dos maneras de distribuir la información totalmente opuestas. Y también es un ejercicio de abstracción, ¿no? Finalmente, sí. ¿Por qué no hablamos un poco de ese universo referencial que construyes en tu obra a través de esa traducción de textos a esta estructura formal y visual? Por un lado está el referente postcolonial y descolonial, que resulta evidente en esos nombres como los de Levi-Strauss, Taussig, Todorov o Amauta misma, y también Mariátegui y Nathan Bastel, pero resulta un poco menos evidente en tus traducciones de Rudolf Steiner, que nos remiten al ámbito de la teosofía, o Teilhard de Chardin, pues que nos remite a muchísimas ideas, desde la paleontología, la teología o la teoría de la noósfera, que hoy en día puede ser vista como el Internet y esta mente inmanente a la que estamos conectados. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito más de esa constelación de ideas que tú traduces y recodificas con tu trabajo? Sí, de hecho los primeros textos que yo transcribí a mano, digamos, fueron textos que estaban ligados
en cierta forma, a estas temáticas esotéricas y religiosas, pero no por un interés personal, sino porque me despertaba como mucho interés cómo estos autores eran capaces de conectar de una manera tan fácil y simple con la gente. Es más, esta serie de trabajos tiene como título ¿Por qué deberíamos hablarle al hombre acerca de cosas que no entiende? Y ahí mi intención era devolver el contenido de esos libros a su estado etéreo, digamos, y cuestionar más al lector y a toda la industria New Age que al autor. Por eso todas las obras tienen el formato de tablón sagrado, ¿no? Como esas tablas de rezo, tienen un formato rectangular, largo, y hay otras en las que los textos los he transcrito y al final los he mezclado para que los 3 o 4 libros que he transcrito de distintos autores formen como una especie de collage. Me pareció divertido utilizar a estos autores para hacer el ejercicio de invertir la secuencia ordenada que normalmente tiene un libro y que esa información estuviera desplegada en un solo bloque y que de esa manera la lectura o el acceso al texto se vuelva prácticamente imposible por una cuestión más que nada de fatiga visual. Bueno, siempre hay una imposibilidad de lectura en tu trabajo porque es muy difícil leer todos esos textos que tú estás traduciendo a esta otra estructura en tu obra. Esa imposibilidad está muy presente, pero es el nombre el que remite a esa serie de ideas para quien ha leído el libro en cuestión o de repente para el que no lo ha leído, tratar entonces de pensar, buscar esa referencia, ¿no? Sí, pero creo que ahora, por ejemplo, el contenido de los textos que transcribo tiene como una representación visual con la cual tú puedes hacer como cierto link. En el caso de estos libros que abordaban una temática un poco más esotérica y espiritual y, entre comillas, incomprensible, el texto estaba, digamos que entre una transcripción de Teilhard de Chardin y Rudolf Steiner, formalmente no encontraba la diferencia porque te enfrentabas frente a un bloque de texto gris, ¿no? Era como poner en jaque al espectador New Age. Otra pregunta, ¿por qué llamas a este acto traducción? ¿Por qué no nos hablas un poco de eso, ¿no? De ese No, acto de traducción. no lo traduzco, sino que simplemente lo transcribo. Sí, claro, yo sé, pero es una traducción en cierto modo, pero que lo traduces a otro lenguaje, ¿no? Al cambiar esa forma. Sí, de hecho son los textos los que determinan la traducción en imagen del libro, ¿no? Es el mismo contenido del texto el que finalmente determina de qué manera voy a representarlo. El resultado no va a ser el mismo si es que trabajo con Mariátegui que con Baudrillard, por ejemplo. Bueno, eso es algo que se ve muy claramente en tu trabajo, como un cuerpo literario o crítico toma una forma distinta que se ve que está dictada por esa fuente que estás traduciendo, entre comillas, a esta forma visual. Lo que veo es que en este trabajo más reciente que está en Norden Jaque, se percibe un cambio que vi en otro cuerpo de trabajo como Reading Paths del 2018, en los que desaparecen esos bloques de texto, desaparece un texto referencial y parecen dar lugar a una escritura más automática, más orgánica también, sin un referente particular. A mí, por lo menos, me recordó a los experimentos con escritura automática de los surrealistas, a las escrituras de Mescalina de Henri Michaud. Y bueno, no sé si nos hablas un poquito pues de esta idea de errancia, nos lleva al libro de Edouard Glissant porque habla mucho de esa idea de la errancia, tanto en términos lingüísticos, desde migración del lenguaje, como la errancia del propio sujeto africano que es desplazado hacia las Antillas. Entonces, vamos a hablar de esa idea de errancia que nos lleva a Glissant, quien está al centro de este cuerpo de trabajo, donde aparece ese texto traducido, en este caso, la poética de la relación. El mundo de Glissant, pues, obviamente es muy lejano a ese mundo del altiplano incaico y es un mundo del archipiélago, del Caribe, del mestizaje, la creolización, un mundo de oralidad, donde el mar es historia, como lo cita él en palabras de Derek Walcott. Entonces, esto se refleja muchísimo en la forma que toman tus traducciones, entre comillas. Ya no son bloques monolíticos, no nos remiten tampoco al tocapu, estas formas abstractas de las culturas indígenas prehispánicas,
sino tal vez a unas formas más relacionales y orgánicas. ¿Qué nos puedes decir de este cuerpo de trabajo y esa traducción a una organización visual de este texto? Hay como un cambio evidente en el aspecto formal de las piezas, pero ese cambio, como te explicaba, ha sido gradual y como te decía hace un momento, ha sido como pautado por todos los textos con los que he ido trabajando, ¿no? Es un proceso que no es premeditado, pero que me ha ido acercando cada vez más a estas formas de escritura más orgánicas, como tú dices, como no lineal, digamos, y si bien hay un desplazamiento en el aspecto formal de los dibujos, me parece que hay una idea central que se sigue manteniendo y que conecta esas piezas con trabajos míos anteriores. Si bien el mundo de Glissant está situado en el área del Caribe y pareciera estar geográficamente lejos del mundo andino y del imaginario andino, para Glissant el área del Caribe funciona como una especie de antesala, de preámbulo al continente americano. Es más, me parece que en un libro suyo que se llama Una introducción hacia una poética de lo diverso, él habla del Caribe como el mar del Perú. Parece que el Caribe se le conocía en el siglo XVI o XVII Como el mar del Perú. como el mar del Perú. Y la idea detrás de estos dibujos era hacer una referencia directa entonces a lo que Glissant se refiere cuando habla al área del Caribe como este espacio geográfico donde el fenómeno de la relación se hace más visible, ¿no? Se hace más evidente. Él lo relaciona con que geográficamente es un espacio que está abierto, ¿no? Y que por lo tanto permite que las culturas y el conocimiento y las lenguas viajen de un lugar a otro con mayor libertad y rapidez. Entonces el fenómeno de relación ahí se hace como mucho más evidente y se manifiesta de una manera mucho más marcada. Pero Glissant en una parte del libro menciona algo que a mí me resonó muchísimo y que decidí utilizar para trabajar la mayoría de las piezas de la exhibición, que creo que es lo que ha marcado como este gran salto formal, ¿no? Entre mi trabajo anterior y el que presento ahora en Norden Jaque, y él se refiere al área del Caribe como una zona de brillo, y él dice que la palabra brillo debe entenderse en un doble sentido, como iluminación, pero también como explosión. Claro, porque es éclat en francés. Sí, no sé. Éclat, sí, es exactamente, es brillo, pero también es explosión. Entonces, casi todos los dibujos que he trabajado presentan formas en las que el texto es un ejercicio que hago por primera vez y que el texto me lo ha permitido. Parece estar como en un proceso de explosión. Y en otros casos el texto parece estar como zafándose del carácter lineal, ¿no? Con el que ha sido concebido e intentando entrar en relación con otros elementos de la composición, que son textos también. La idea de trabajar específicamente con el texto de Glissant me sirvió también para hablar de algo que me da vueltas en la cabeza últimamente y es precisamente la importancia de la diversidad, ¿no? Y de lo enriquecedora que la diversidad puede llegar a ser para el ser humano, ¿no? De lo enriquecedora que puede ser y el peligro que corre, ¿no? Sobre todo ahora. Creo que era un momento, no sé si coincidió lo de la pandemia y yo ya venía leyendo a Glissant y me he enamorado de él desde hace un buen tiempo, pero me pareció que trabajar con él justo en este momento era como pertinente. Hay una pieza en la exposición llamada Poética de la Relación 3. Parece que de alguna manera engloba todo ese proceso, ¿no? Va desde la forma alusiva a todo este lenguaje precolombino, pero luego también es una gran explosión de texto, de forma, de también como con caracteres, como casi un graffiti. Está como todo ahí, ¿no? Ese inventario de formas de organización, pero también de signos que tú utilizas. Sí, yo creo que la muestra, a mi manera, he sintetizado el libro en 4 partes, lo he dividido en 4 partes y eso en la exhibición se refleja. Hay un primer trabajo, que es uno de los trabajos más grandes, donde todo el texto parece estar como en una especie de cartografía de pequeñas explosiones. La segunda pieza, que está compuesta por 9 dibujos, y funciona como una línea de tiempo, donde también uno puede apreciar todos los procesos a lo largo de la historia, de intentos de mezcla, de resistencia, de coincidencias, de ruptura, ¿no? De conflicto, de tensiones, en todos estos países que tienen esta carga postcolonial, ¿no?
digamos que lo traté de representar visualmente en esta especie de línea de tiempo de imágenes. Y este último dibujo, ya como la síntesis del texto de Glissant, pero también de toda la exposición, está muy marcado, digamos, es esta idea que tiene Glissant del mundo como una totalidad, ¿no? Donde todo está relacionado con todo, sin la necesidad de que uno se encuentre inmerso en un caos, es decir, sin que uno tenga que renunciar a su identidad para poder entender al otro. Entonces él habla de esta especie de roce entre elementos totalmente distintos. No tiene por qué ser algo negativo, ni conflictivo, ni generar ningún tipo de tensión, sino más bien todo lo contrario. Entonces lo que he tratado de hacer en ese dibujo en particular es de alguna manera representar esa idea. Por eso el dibujo funciona aparentemente como una gran explosión de texto, donde inclusive aparecen tipografías como inventadas o un lenguaje no lineal que está superpuesto al texto de Glissant. Bueno, pareciera también apuntar a esa, no solo a la idea de multiplicidad, como acabas de decir hace un rato, pero también a este proceso del lenguaje que está en una constante transformación, ¿no? Debido a este influjo siempre de influencias, de mestizajes, de un lenguaje que tiene esta posibilidad de ir mutando constantemente. Y creo que también gran parte de esta idea de la criollización, por decirlo en castellano, remite a esta idea de contaminación positiva, ¿no? De hibridación, de un constante devenir del lenguaje. Que al final el lenguaje no es una construcción fija, no es estática, ni está escrita sobre piedra, sino que es totalmente, es una estructura viva. Sí, total, sí. Moldeable y modificable. Sí, en ese trabajo en particular, del que estábamos hablando, creo que se hace muy evidente eso, ¿no? Sí, de hecho también de lo que me motivó a trabajar con este texto es precisamente eso, el peligro que corremos cuando de alguna manera le abrimos la puerta no solo al pensamiento único que anula la diversidad, sino al monolingüismo, por ejemplo, o a las culturas dominantes que terminan como homogenizando la diversidad del mundo.